junto con Blade llegó otra saga que ayudó a revitalizar mucho más el género de superhéroes. X-Men, estrenada en el año 2000 y dirigida por Bryan Singer. ¿Qué tal está esta primera entrega de la saga mutante? ¿Acaso logró sobrevivir el paso de los años? Como ya sabemos, la historia de esta cinta está centrada en unos seres que nacen con habilidades superhumanas y genéticamente modificadas. Estos seres poderosos son conocidos como mutantes. La gente normal les teme y los ve como una amenaza, lo cual termina desatando varios conflictos sociales y políticos, desatando un rechazo total hacia los mutantes de parte de la sociedad. Ante este conflicto social y político, existen dos grupos de mutantes que luchan por ser aceptados, pero utilizando métodos completamente opuestos. Los X-Men, guiados por el profesor Charles Xavier, tratan de buscar esta misma aceptación por medio de la comprensión y la paz, mientras que por otro lado, la Hermandad de Mutantes, liderada por el villano Magneto, busca el mismo propósito pero utilizando la fuerza y la intimidación, creyendo que los humanos nunca los van a aceptar y que la única respuesta ante todo esto es una guerra. Lo bueno de esta película es que apenas arranca su historia, te deja sobre la mesa todo el conflicto principal por lo cual tienen que enfrentar los personajes principales. Por ejemplo, la escena inicial que se ambienta durante el holocausto nuclear en Polonia en 1944, donde conocemos a un joven Erik Lehnsherr, quien en los próximos años sería conocido como Magneto. En esta escena vemos cómo este personaje logra ver la peor cara de la humanidad, y esto no hace nada más que sentar las bases para convertirse en ese ser malévolo que busca la aceptación de los mutantes a través de la fuerza y la intimidación, creyendo que los mutantes deben dominar a los humanos, siendo la nueva raza y especie dominante del planeta. Es por eso que en una de las escenas siguientes tenemos una escena en el Senado en el cual el mismísimo senador Robert Kelly discrimina, critica y juzga a los mutantes creyendo que son un peligro para la humanidad. Y ahí es donde tenemos un diálogo entre el profesor X, Charles Xavier, y un envejecido Erik Lehnsherr que en este punto de la historia ya es conocido como Magneto, afirmando con muy buena claridad los opuestos ideales que hay entre estos dos viejos amigos. I'm looking for hope. I will bring you hope, old friend. And I ask only one thing in return. Don't get in my way. We are the future, Charles, not them. They no longer matter. Este conflicto de ser aceptados por la sociedad afecta a muchísimos mutantes, pero también somos testigos de que hay muchos otros que están atormentados ya que ni siquiera pueden aceptarse a sí mismos. Y ahí es donde nos presentan al personaje de Rogue, interpretada por Anna Paquin. Esta versión de Rogue no es exactamente la Rogue de los cómics, ni mucho menos de las series animadas. Es como una especie de mezcla entre Kitty Pryde y Jubilee. Es una chica tímida que al descubrir sus poderes se siente incapaz de formar un vínculo con alguien, ya que todos sabemos que los poderes de Rogue es que al tener contacto físico con alguien, pues directamente lo termina matando. Y durante un viaje de descubrimiento de parte de Rogue, nos presentan a quien vendría a ser la estrella y la cara principal de toda esta saga, el mismísimo Wolverine, Logan. Un personaje muy querido por los fans que curiosamente a lo largo de los años ha tenido diversas traducciones en cuanto al español por el tema de doblaje en cada país y bla bla bla. No tiene mucho que ver con la película, pero me pareció un punto bastante curioso e interesante de comentar. Ambos personajes se conocen y a pesar de unas ciertas diferencias iniciales, ya que todos sabemos que Logan es bastante renegado y bastante aislado de todos los que lo rodean, se terminan llevando bastante bien hasta que son atacados por uno de los secuaces de Magneto, quien vendría a ser Dientes de Sable. Sin embargo, son rescatados a tiempo por Cíclope y Tormenta, y ahí es donde Logan despierta en la Mansión X, la escuela para jóvenes talentos de Charles Xavier, y al conocer a los X-Men, no tardamos en darnos cuenta de que Logan ya le está fichando los ojos de Fénix Oscuro a Jean Grey, vacilando y papeando a Cíclope en todo momento. Y aquí sí tengo que comentar que tanto Cíclope, Jean Grey y Tormenta en esta película son tratados como poco más que NPCs con poderes. No tienen personalidad, sobre todo Tormenta, que apenas tiene un par de diálogos en toda la película. Y esto me lleva a uno de los errores principales que comete no solamente esta película, sino también el resto de la saga. Y es que todas las puñeteras películas de esta saga mutante de Fox se centran muchísimo en Logan, Charles y Magneto, mientras que el resto del equipo principal son tratados como secundarios o terciarios dejados muy al lado, y realmente no debería de ser así. Se supone que estamos viendo una película de equipo, no de un personaje principal y nada más. Pero bueno, continuando con la historia, nos damos cuenta de que Magneto al parecer quiere fichar a Logan por alguna razón, pero más tarde descubrimos que a quien realmente quiere el villano es a Rogue, ya que debido a su poder rotísimo de absorber los poderes de otros mutantes con tan solo tener contacto físico con ellos, le genera muchísimo interés a Magneto para llevar a cabo sus planes, los cuales consisten en usar una máquina capaz de convertir a los humanos en mutantes, y con tal de obtener la aceptación social a través de la fuerza, va a convertir a todos los líderes mundiales mediante su máquina
máquina y los poderes de Rogue, pero para probarla antes secuestra al mismísimo senador Kelly y lo convierte precisamente en un mutante. Y aquí sí tengo que decir que los planes de Magneto tiene muchas lagunas, si les soy sincero, como por ejemplo por qué se daría el hecho de que Rogue activaría la máquina, y si nos ponemos un poquito más técnicos pues directamente nos daríamos cuenta de que el plan de Magneto es un tanto infantil. La historia de la película es muy simple y sencilla, sin embargo este no es el punto más fuerte de la película, más bien lo que destaca es la manera de cómo aborda todos estos temas de aceptación social, de políticos asustados por lo que pueden hacer los mutantes y todo ese rollo, algo muy característico que terminó definiendo muchísimas historias de los X-Men, tanto en los cómics como en la serie animada. Y esto mismo nos lleva a la trama del senador Kelly, ya que después de haber sido convertido en mutante, logra escapar de la prisión de Magneto y se siente completamente aislado de la sociedad, poniéndose en el lugar de aquellos a quien él discriminaba con mucha fuerza y potencia, ya que desde un lugar privilegiado siempre se atrevía a juzgar a los mutantes. Pero todo puede cambiar cuando te pones en el lugar de aquellos a quienes discriminas muchísimo, dándote cuenta de que no todos son como muchos dicen. You hate normal people. Sometimes. Well, I think you've got one less person to be afraid of. Con todos estos temas, la película cumple muy bien en abordarlos de la manera estupenda. Sin embargo, tanto la historia como las escenas de acción no son su punto fuerte. En cuanto a la acción, se puede llegar a entender ya que, eran los 2000, no se podía hacer mucho debido a los recursos limitados de la época, y aquí es donde es momento para hablar de un punto muy característico de esta primera trilogía, los trajes de cuero negro. Esta decisión de ponerles trajes de cuero negro a los personajes en esta película no me parece tan descabellado, ya que hablamos de una época en la cual el cine de superhéroes no era tan común como por ejemplo hoy en día. Si bien sabemos que estos personajes visten con trajes amarillos y azules, si querían que esta primera película de los mutantes se tomara muy en serio, los trajes debieron lucir así. Y bueno, también otro punto muy a destacar, la estética de la película es muy característica hoy en día, llega a tener una iconicidad tremenda que hasta hoy en día sigue viviendo en nuestras cabecitas, como por ejemplo su base subterránea, la máquina de cerebro, las puertas en forma de X y todo ese rollo. Son detalles muy característicos que cualquier fan de X-Men sabe reconocer y apreciar en un 2x3. Pero bueno, yendo directamente a la batalla final, que bueno, antes de ella tenemos un mini enfrentamiento entre Logan y Magneto, lo cual termina muy mal porque Magneto termina secuestrando a Rogue, y después de la muerte del senador Kelly debido a que su cuerpo rechazaba la mutación, los X-Men descubren los planes de Magneto en la Estatua de la Libertad y se embarcan a detenerlo, pero no sin antes detener un diálogo de Logan que hasta ahora seguiría persiguiendo nuestras cabecitas igualmente, cuando muchos nos preguntamos por qué demonios estos X-Men usaban trajes de cuero negro en su primera trilogía cinematográfica. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? Hablando de la batalla final, como ya les dije hace un momento, las escenas de acción no son lo mejor que puede tener. Y por cierto, aquí tenemos un diálogo de Tormenta que me parece una completa tontería de lo más gratis. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? The same thing that happens to everything else. Es que no me jodas, Tormenta, para decir esa tontería mejor cállate. Sin embargo, después de enfrentarse a la hermandad de mutantes de Magneto, el villano ya mencionado los retiene en la Estatua de la Libertad, y ahí tenemos una pelea que tampoco es que esté del todo bien coreografiada entre Logan, Wolverine y Dientes de Sable. Sin embargo, este termina siendo derrotado con la ayuda de los rayos de Cíclope, y es Logan quien termina destruyendo la máquina de Magneto, rescatando a Rogue. No sin antes de que esta máquina le terminaría dando a Rogue su característico mechón blanco en el cabello. En fin, que al final ganaron los buenos. Nuestro querido Wolverine parte hacia el agua Alcali a descubrir muchas más cosas sobre su pasado, cosa que dejaría como gancho para la segunda película, y el villano Magneto termina siendo encarcelado en una prisión de plástico. Y la película termina entre estos dos viejos amigos jugando una partida de ajedrez, simbolizando el conflicto que hay entre ellos y que durará por mucho tiempo más. You know this plastic prison of theirs won't hold me forever. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. And I will always be there, old friend. La verdad es que
la primera película de X-Men logra ser muy entretenida y funcional. Nos presentan a unos cuantos personajes, plantea el contexto de su universo, y la historia es la típica de un supervillano queriendo hacer algo malo mientras que el grupo de héroes lo detiene. Pero sin duda lo que más destaca de todo esto sería la manera de cómo plantean el tema del rechazo social hacia los mutantes. Es algo que por lo general funciona muy bien dentro de todas sus películas y contenido, tanto en los cómics como en la serie animada, con muchas tensiones sociales, políticos asustados por lo que pueden hacer, y algunos mutantes como por ejemplo los que son pertenecientes al grupo de Magneto, que ya nos dan una idea de que no todos los mutantes son benevolentos en el mundo. Sin embargo, lo que sí le critico a la película es que quizás nos mostraron muy poquitos mutantes y que la demostración de sus poderes son bastante secas y que al menos para mí me supieron muy a poco. Entiendo que este punto se debe a los recursos muy limitados de aquella época y seguramente no se quisieron arriesgar demasiado, pero me habría gustado que nos otorgasen peleas mucho más coreografiadas, más efectos visuales y todo desarrollo, y lo último pero no menos importante, presentarnos más mutantes principales, porque la verdad es que se echaron muy de menos a otros personajes muy queridos y famosos por los fans, como por ejemplo Bestia, Gambito, Jubilee, Coloso, etc. Y bueno, otro punto negativo, pero tampoco del todo, es que su CGI sí que envejeció bastante regular. Si bien no eran malos en aquellos años, pero evidentemente ya se siente mucho el paso de los años. A pesar de todo esto, en general esta película de X-Men me parece muy entretenida, que establece las bases para lo que se aprovecharía en el futuro de la saga, pero como ya todos sabemos, sufrió muchísimo el paso de los años y los estándares actuales como que ya la dejaron un poquito atrás. Y si bien esta película para algunos se puede sentir muy vieja, no nos olvidemos que esta, junto con Blade y Spider-Man de Sam Raimi, dieron un nuevo aire al cine de superhéroes, que a pesar de todo lo que le ha ocurrido en estos últimos años, sigue teniendo una vigencia con mucha potencia y continúa capturando la atención de muchísimos fans. Y eso ha sido todo por hoy, mis cinéfilos y cinéfilas. Si les ha gustado este video, les invito a que le den un buen like. Pongan en los comentarios qué les parece esta primera cinta de X-Men. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Comparten mi opinión? ¿No lo comparten? Pongan todo eso y más en la sección de los comentarios. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas al canal activando la campanita para no perderse de ninguna puñetera notificación. Compartan el video con sus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales, que de hecho le dejo los links en la descripción como siempre. Y nos vemos en el próximo video. Chao.